siempre es el lugar. Acompáñate con K1 Positivo. Acá estamos de nuevo ya, 10 de la mañana con 2 minutos. Buenos días y bienvenidos a quienes recién se conectan con nosotros. Estamos listos para nuestro espacio de responsabilidad social. Hoy nosotros vamos a tratar de un tema demasiado importante. Y para eso tengo que presentarles primero a mi invitada de hoy. Tengo conmigo ya a la doctora Ana María Toral. Ella es neuróloga clínica y hoy vamos a hablar de la epilepsia. El Día Mundial de la Epilepsia se celebra cada 26 de marzo y es una jornada en la que se pretende concienciar a la población mundial de un trastorno neurológico neuronal que afecta a personas de cualquier edad. Por eso tenemos con nosotros ya a la doctora Ana María Toral. Bienvenida a la cabina de K1, doctora. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos y por haber aceptado una invitación, sobre todo un día domingo, un día de descanso. Sí, Listo, como habíamos comentado, hoy estamos por tratar el tema de la epilepsia. Recientemente pues habíamos conmemorado este día del Día Mundial de la Epilepsia y vamos por el principio, como siempre. ¿Qué es la epilepsia, doctora? La epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas alrededor del mundo. ¿Ya? Se caracteriza o es muy conocida porque presentan convulsiones. Hay estados en los que el paciente cae al piso, puede tener movimientos involuntarios, salivación. Se puede presentar de diferentes maneras. La epilepsia, entonces, pero bueno, no es que nos da a todas las personas, ¿no es cierto? Da solo a cierto tipo de personas. ¿A qué personas? Puede presentarse en cualquier edad, desde niños muy chiquititos hasta adultos mayores, pero es predominantemente en niños y en adultos mayores. ¿Ya? Están todos afectados, tanto hombres como mujeres, no hay discriminación. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad. ¿Qué es lo que provoca la epilepsia? ¿Por qué se da esto? La más común es la que no tiene una causa clara, es decir, el paciente presenta convulsiones, se realiza estudios, pero no hay una causa clara. Y también puede ser provocada secundaria a, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, a tener alguna lesión por secuela de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral, puede ser genética, hay muchísimas causas, pero la más común es la que no tiene una causa clara. Es decir, a veces podemos nosotros tener y en cualquier momento viene uno de estos ataques epilépticos y ahí es cuando recién apenas, esto no se puede detectar antes, no se puede saber, hasta que uno es, digamos, como víctima de un ataque epiléptico. Exactamente. Igual, tener una convulsión no quiere decir que el paciente tiene epilepsia. Ahí vamos a diferenciar entonces, ¿en qué se diferencia, mejor dicho, la epilepsia y la convulsión? Porque pueden confundirse las cosas, ¿no? Y algunos dicen, ay, tuvo una convulsión o tuvo una epilepsia, pensamos que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La convulsión es el evento clínico, es decir, el paciente tiene la caída al piso, los movimientos tónico-clónicos que se llaman las sacudidas que presenta, con pérdida de la conciencia, a veces salivación y otros síntomas, y es una sola vez en la vida. Eso es una convulsión. ¿Ya? Mientras que la epilepsia es 2 o más convulsiones que hayan ocurrido en un lapso mayor a 24 horas. Ah, ya, esa es la diferencia. Entonces, a veces la gente suele confundir, y bueno, sobre todo aquellas personas que tienen ciertas creencias, y hay algunas personas que empiezan a convulsionar o empiezan a tener estos tipos de ataques epilépticos y la gente empieza a pensar que de pronto están poseídos por algunos espíritus o alguna otra cosa. ¿De pronto se puede diferenciar o hay varios tipos de epilepsia o es que es uno solo? Hay varios tipos de epilepsia, hay una gran cantidad de clasificaciones, ¿sí? En la Liga Internacional contra la Epilepsia realizó una última clasificación en el 2016 en la que nos habla que las principales son las generalizadas, es decir, que pierden la conciencia, y las parciales, que no pierden la conciencia. En las generalizadas, este impulso eléctrico, este cortocircuito, digamos así, que sucede en el cerebro, pasa a todo el cerebro, todos los 2 hemisferios, y genera pérdida de conciencia, mientras que en las crisis parciales puede haber movimientos de un brazo, de una pierna, a veces solamente en la cara, pero no necesariamente pierden la conciencia. No es en todo el cuerpo, sino solo en ciertas partes. Ciertas zonas. Y de pronto la gente puede confundirlo con algún tic. Claro, puede haber confusiones, por ejemplo, un movimiento de la mano puede ser confundido con algún tipo de temblor, si es que es muy repetido, o la diferencia con el tic es producido por el paciente, ¿sí? Y se puede detener, una convulsión no se puede detener. Si es que el paciente la presenta, no hay manera de que ceda hasta que no se acabe este cortocircuito. ¿Cuánto tiempo dura más o menos un ataque epiléptico? Depende del paciente.
Depende del paciente, depende del tipo de crisis que está presentando, pero entre 1 minuto, 2 minutos, si lleva más de 5 minutos, podemos estar pensando que es un grave evento que puede llevar a quedarse en un estatus epiléptico. Estatus quiere decir que el paciente sigue convulsionando a pesar de que se le dé medicamentos y que tiene que ser llevado inmediatamente a un hospital. Eso le iba a preguntar, porque ya después de cierto tiempo, pues empezará ya como una preocupación y sobre todo el familiar que ya conoce a su paciente, digamos, que tiene al lado, empezará a alarmarse y en esos casos pues acudir, supongo, ya al médico, al hospital, a la clínica. Lo ideal es que el paciente acuda a un hospital si es la primera vez que tiene una convulsión, ¿sí? Porque eso tiene que ser tratado. Hay que descartar que no haya una causa que esté generando. Podemos estar hablando de una baja de azúcar, una baja de sodio, puede haber alguna lesión que esté ocupando el cerebro y que eso genere. Pero ya en pacientes que son epilépticos conocidos, ellos se saben manejar bien y la familia los maneja muy bien. Los colocan de costado, esperan que pase y si ven que ya repite y repite, ahí sí le llevan al hospital. A veces la gente sí se alarma cuando de pronto ve por ahí en la calle, o a veces se ha visto también personas que mientras están manejando han llegado a sufrir este tipo de epilepsias o convulsiones, y ahí se vuelve un tanto peligroso, no solo para la persona que padece de esta enfermedad, sino obviamente para quienes están de pronto ahí a su alrededor, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. En cuanto a las convulsiones que hablábamos, que son dos cosas diferentes, ¿una persona que tiene convulsiones necesariamente es epiléptica? No. No necesariamente. Un paciente puede presentar una convulsión, por ejemplo, le bajó el azúcar y puede tener, esa no es una epilepsia, está generado por esa baja de azúcar, porque le bajó el sodio, ¿sí? Porque hubo un traumatismo cráneoencefálico grave y eso es lo que le está generando la convulsión. No necesariamente esos pacientes van a ser epilepsia a largo plazo. Sí, porque habrá gente que de pronto se va a poder alarmar y decir, bueno, yo he pasado por esto. ¿Qué más puede causar una convulsión? Se ha hablado también que la temperatura puede llegar a causar convulsiones. Sí, es como muy común en los niños pequeños, en menores de 4 años, la elevación de sobre 38 grados de la temperatura en personas que son susceptibles pueden generar convulsiones. No necesariamente es una epilepsia. Igual que a los pacientes epilépticos, siempre les decimos que se cuiden mucho de la fiebre. No importa cuál es la causa de la fiebre en ese momento. Si se detectan fiebre, tienen que bajarla y acudir a ver si es una amigdalitis, si es algún otro problema que le está causando la fiebre. La fiebre nos baja el umbral. Todos tenemos como un límite que no nos permite convulsionar. La fiebre lo baja y es mucho más fácil que un paciente ya susceptible convulsione por la fiebre alta. ¿Nosotros podemos llegar a prevenir la epilepsia o es eso porque nos llega en algún momento, o es que se puede prevenir de pronto por alimentación o por el estilo de vida? No sé. No es prevenible, no es como una enfermedad contagiosa, no es contagiosa además, ¿sí? Entonces no la podemos prevenir. El rato que se diagnostica, la única manera de prevenir que haya nuevos eventos epilépticos o crisis es tomando la medicación, haciendo caso al médico, cuidándose de la fiebre, durmiendo 8 horas. Esas son las cosas que nosotros les planteamos a los pacientes, que tienen que tener mucho cuidado. El hecho de que ya empecemos a tomar medicamento, ¿eso quiere decir que va a evitar la epilepsia o es que va a disminuir la frecuencia o el tiempo de duración de la epilepsia? Hasta un 70% de los pacientes que toman medicamentos controlan por completo su epilepsia. ¿Ya? Depende del tipo, una vez más, hasta ver cómo va evolucionando. Pero si es que tiene 1, 2, 3 crisis y con esto ha tenido 5 años, entre 3 a 5 años con medicamentos y no ha vuelto a repetir, se puede plantear quitar la medicación del paciente. ¿Tiene cura la epilepsia? Depende del tipo de epilepsia, pero si el paciente presentó una convulsión, una segunda, una tercera, y ya hizo las 3 crisis, se diagnosticó de epilepsia, y a los 5 o 6 años decimos, bueno, no volvió a tener ninguna crisis, le suspendo la medicación y la vuelve a tener, quiere decir que tiene que tomarla para toda la vida. La cura dependería de la causa. Si es que la causa es alguna enfermedad, si es idiopática y no hay una causa, es raro que podamos decir que se cura la epilepsia. ¿Ya? Pero hay pacientes que sí dejan de tomar la medicación. Usted hace rato dijo que la epilepsia no es contagiosa, pero sí puede ser hereditaria. Se puede heredar de padres o de hermanos. Siempre que haya un primer grado de consanguinidad existe un mayor riesgo de tener epilepsia, pero no siempre va a pasar. Depende también del tipo. Ya, pero es, como dice usted, sea de un grado de consanguinidad más cercano. Si es que mi abuelito tuvo, es menos probable. Es menos probable que si su mamá o siempre su hermano. dentro de casa, digámoslo así. Ahí más o menos. ¿Cómo se diagnostica entonces ya la epilepsia? ¿Cómo empiezan los estudios o bajo qué estudios ustedes dicen sí, tiene epilepsia?
Lo primero es cómo se presenta, lo que presenta el paciente, que nosotros decimos la clínica del paciente, ¿Ya? cómo son los eventos, si es que se encasilla dentro de algo que puede ser un evento epileptiforme. Entonces ahí procedemos con estudios, tenemos que hacer una imagen de cerebro, puede ser una tomografía o una resonancia, para tratar de buscar si es que hay alguna lesión. La tomografía nos va a dar una imagen grande, nos va a descartar que haya un tumor, que haya un sangrado, que haya algo grande, y la resonancia nos va a dar más detalle que está pasando en el cerebro. Puede haber lesiones chiquititas en la corteza que son a veces de nacimiento, a veces que han sido adquiridas, entonces eso lo vamos a ver en una resonancia. Complementamos con un examen de sangre, que a veces hay que descartar que no tenga glucosa baja, que no tenga sodio bajo, que pueden ser los causantes, y también un electroencefalograma. Al momento ya de que está diagnosticada la epilepsia, obviamente viene ya el tratamiento. Hay varios tipos de tratamiento, medicamentos, no sé, algunas terapias. ¿Cómo se trata la epilepsia? ¿Cuáles son las alternativas? La gran mayoría de pacientes reciben medicamentos que toman, pastillas que toman. Sí, existen múltiples tratamientos que tenemos ahora para nuestros pacientes. Si la epilepsia cae en lo que se llama una epilepsia refractaria, es decir, que es difícil de tratar, que no responde a un medicamento, que las crisis siguen apareciendo a pesar del tratamiento, se tienen que combinar 1, 2, 3, 4 tratamientos, 4 drogas para tratar la enfermedad. ¿Cuál otra más? Y la otra, ya como una etapa posterior, sería la cirugía de epilepsia, que es ir a buscar dónde está la zona epileptógena, es decir, la zona que genera el cortocircuito en el cerebro, y sacarla. Es decir, una operación, abrirle la corteza cerebral. Se le abre el cráneo, se busca, se hacen estudios muy detallados con electroencefalogramas que nos llevan exactamente al lugar donde está el foquito que genera esto, y se reseca, se saca. En ese caso, digamos, eso es ya cuando el caso es bastante raro, o como que no podemos llegar a dar con el daño, digámoslo así, entre comillas, de alguna manera, necesariamente hay que acudir a la cirugía prácticamente. Esto obviamente lo tratan los neurólogos. Esto lo tratamos los neurólogos, y ya cuando se trata de cirugía en epilepsia es en trabajo en equipo con los neurocirujanos funcionales de epilepsia. También, bueno, es todo un equipo el que hace toda la parte de cirugía, tiene que haber un psicólogo, porque el paciente tiene que estar consciente de que es una cirugía no es cosa pequeña. Exacto. Que tiene que tener un apoyo familiar muy importante para poder realizarlo. Y además de que es un área muy delicada, o sea, no es de que me van a operar el brazo, el codo, la rodilla. Estamos hablando del cerebro, que es prácticamente el cerebro, pues el eje de todo nuestro cuerpo y nuestros movimientos. Y hay mucha gente que a veces le tiene miedo, sea cual sea la razón, a una operación de la cabeza o del cerebro, porque de pronto pues por ahí algo puede llegar a fallar, pero es muy necesario, hay que arriesgarse. Y si la indicación existe, sí. El paciente, siempre los médicos ofrecemos terapias para ayudar al paciente. Siempre tratamos de poner en un lugar el riesgo y el beneficio del paciente. Y si se le ofrece al paciente la cirugía, es porque realmente se va a beneficiar de esto. Vamos nosotros entonces a tomar en cuenta estas recomendaciones. Les recuerdo que estamos ahora mismo con la doctora Ana María Toral. Ella es neuróloga clínica y estamos hablando de la epilepsia, de sus causas, de sus síntomas y de cómo tratarlo. Si es que preguntamos dónde encontrar un especialista, pues obviamente en el centro de salud más cercano. En este caso, pues la doctora trabaja en el hospital regional, ¿verdad? Perdón, el hospital... José Carrasco Arteaga. En el hospital José Carrasco Arteaga. Exacto, entonces ahí de pronto pues pueden contactar a la doctora para que puedan tener más información. ¿Qué pueden hacer las personas para controlar su epilepsia? A veces pueden estar solos. ¿Cómo actúa la persona? Si el paciente ya es un paciente epiléptico y sabe cómo son sus crisis, algunos de ellos tienen auras, quiere decir que ya tienen una sensación previa al evento que les puede avisar. A veces es como una sensación de náusea, a veces algún síntoma que ellos ya saben, entonces alcanzan a sentarse, a acostarse si están solos. O la familia mismo ya se da cuenta de que va a pasar esto y les acuestan. Si es que el paciente está solo y no sintió nada, generalmente se despiertan en el piso, no saben qué pasó, a veces lastimados la lengua, uno de los síntomas se muerde la lengua, están lastimados, a veces golpeados y con un dolor de cabeza y no saben qué les pasó. ¿La persona con epilepsia puede tener una vida normal debido a estos ataques? En este caso usted acaba de decir que pueden despertar golpeados, mordidos la lengua y esas cosas, pero de pronto hay actividades que los limita.
Y la gran mayoría de pacientes llevan una vida perfectamente normal. ¿Ya? No hay Ahora, los pacientes que tienen 3, 4, hay pacientes que tienen hasta 20 crisis en el día. Ellos ya no 20. ya no pueden llevar una vida normal. Los pacientes que tienen una crisis, 2 crisis por año y se saben manejar bien, llevan una vida perfectamente normal, pueden trabajar normalmente, pueden cumplir sus tareas en casa, entonces lo que quieran, todo normalmente. Depende del número de crisis y la respuesta al tratamiento. ¿Usted ha tenido pacientes, ahora que usted menciona el número de 20 ataques al día? Sí, tengo pacientes en los que se manifiestan, son ¿Cómo generalmente... viven estas personas? Personas completamente dependientes de su familia. Exacto. Ya no pueden estar solos. Generalmente son chicos con alguna discapacidad o alguna capacidad especial que tienen, encima de su capacidad, tienen algún problema epiléptico. Eso le iba a decir, eso puede, o sea, llegar a agravar más su situación, porque ya una persona que, digamos, solo sufre de epilepsia, pero de pronto pues hay otra complicación, hablando físicamente y en su estado de salud, pues eso llega a ser ya un poco más complicado, como dice usted, depender de una segunda o tercera persona para poder superar estos ataques de epilepsia. ¿Una persona puede llegar a morir de epilepsia por el ataque en sí? No precisamente de pronto por el riesgo, por una caída, alguna cosa, sino en sí por el ataque. Sí, los pacientes con epilepsia pueden presentar lo que se llama un SUDEP, que es el sudden death por epilepsia, la muerte súbita por epilepsia. ¿Ya? Esa es una de las principales causas. El paciente puede presentar un paro cardiorrespiratorio y morir. No es lo común, es muy raro que lo veamos. Y también, como usted lo dice, pueden presentar, por ejemplo, una caída y estaban, qué sé yo, lavando la ropa y se caen sobre el lavarropas y se ahogan. Un golpe en la cabeza, una caída a una casa, cruzando la calle, les atropella un carro. Ese es el Exacto. problema. Por eso es que los pacientes tienen que estar muy bien controlados y acudir a su médico para que tengan la medicación adecuada. La persona que llega a tener epilepsia puede llegar entonces a conducir. Yo alguna vez vi, lamentablemente se dio esto, un carro se subió a la vereda, se estrelló y resulta que el conductor había estado teniendo ataques de epilepsia. ¿Puede manejar? ¿Es recomendable? Yo creo que no. Depende del tipo de epilepsia. Si el paciente Ya. y de su control. Hay pacientes que, como le digo, si tienen 4 o 5 crisis al día, o depende de cómo se presenta esa crisis. Hay pacientes que tienen, solamente es como que les desconectan. El paciente pierde la conciencia, pero sigue sin moverse, no está solamente desconectado, no tiene manera de seguir conduciendo. Esas se llaman crisis de ausencias. Esas son muy peligrosas, se presentan en cualquier momento, duran 3, 4 segundos, pero hasta eso ya chocó, ¿sí? Exacto. En cambio, un paciente que tenga una epilepsia diagnosticada y que esté con 2, 3 años sin crisis, lo puede manejar tranquilamente. Claro que el paciente tiene que saber que no puede abandonar su medicación y que aparte de eso tiene que cumplir con las medidas de sueño, evitar la fiebre, evitar un poco el estrés dentro de lo medianamente posible y hacer caso específicamente acá. No manejar en la noche, evitar las luces, mucho de intercambio, esas cosas, y evitar el cansancio. ¿Qué O sea, pasa con las luces, doctora? hay algunas epilepsias, no todas, que se llaman epilepsias fotosensibles. Es decir, esto se descubrió cuando empezaron a salir los videojuegos y ¿Ya? empezaron a ver esas lucecitas en los videojuegos y había chicos que caían y convulsionaban delante de los juegos. Son epilepsias que se desencadenan por efectos lumínicos en los ojos. Entonces, los pacientes pueden tenerlo. A raíz de eso se puede descubrir que tienen epilepsias. No sabían los chicos que tenían, sino por esos juegos empezaron. En Mire, la década de los 80, por ahí, ¿Ya? 80 y 90, tal vez que aparecieron ya los que tenían más luces, empezaron a aparecer estas epilepsias fotosensibles. Siempre ha habido, ¿no? Ajá. Pero ahí hubo más descubrimientos, sobre todo en los países del primer mundo que tenían mucho acceso a estos juegos al principio. claro, eso le iba a decir. Sobre todo ahora, pues que la tecnología avanza a pasos agigantados y es cuando más en contacto estamos con estos aparatos y bueno, seguramente algunos jóvenes por ahí se estarán identificando. Entonces, con todo lo que usted ha comentado, ¿la persona que sufre de epilepsia está de alguna forma, digamos, condenada a tomar medicación de por vida? Sí, la gran mayoría de pacientes lo van a tener que tomar de por vida. Algunos de ellos, como hemos hecho, se hace el diagnóstico y no vuelven a presentar una crisis en 3 a 5 años, dependiendo, se puede intentar una suspensión. ¿Ya? Ahora, si esa crisis fue porque el paciente tuvo la glucosa baja, que es bastante común, hizo varias crisis, igual lo medicamos para que pueda sobrellevar el momento, después se suspende la medicación. No es un paciente epiléptico, no va a tener que tomar medicación. O de pronto, como usted comentaba, pueden tomar 3 o 4 diferentes medicamentos, luego se le puede reducir a 2 o a 1. Es difícil cuando los pacientes tienen una epilepsia refractaria, que toman muchos medicamentos, quitarlos, porque en algún momento se alcanza un balance entre todos estos, porque quiere decir que ya el primero no hizo efecto, el primero más el segundo tampoco. Si ya estamos en 4 medicamentos, quitar uno puede ser bastante riesgoso en estos pacientes.
Qué lamentable. Bueno, entonces hay que estar muy prevenidos a esto y tomar la medicación a las horas indicadas, porque eso puede desencadenar de pronto en un ataque. Las personas que tienen epilepsia pueden hacer el ejercicio, de pronto el ejercicio les puede ayudar a mejorar su calidad de vida. El ejercicio siempre ayuda en todo. Es más bien, si el paciente no hace ejercicio, puede tener un deterioro en su salud general. ¿Ya? Entonces está recomendado que hagan deporte todos los pacientes. No muy recomendado tipo deportes de contacto, tipo box o de esos que realmente se Que golpean. pueden sufrir golpes. Eso sí, no son muy recomendados, pero todo ejercicio aeróbico. Y lo único que hay que tener cuidado es que si el paciente desea nadar, tiene que estar vigilado por alguien. Hablando de golpes, de pronto algún golpe en la cabeza que en algún momento el paciente sufrió cuando niño, ¿eso puede más adelante convertirse en una epilepsia? Sí, podría. Si la lesión fue grande y dejó una secuela, es decir, una cicatriz en el cerebro, esa zona puede ser la que está causando el cortocircuito y producir algo la epilepsia. Hay que tomar en cuenta entonces, a veces los padres de familia, bueno, siempre cuando el niño empieza a caminar, por ejemplo, ¿no? A la edad de 1 año más o menos empiezan los golpes en la cabecita y los papás, bueno, ya están a veces como que ya prestos para sufrir, porque yo creo que no hay niño que se salve de un golpe en la cabeza, pero ya si el golpe es grave, por ejemplo, hay que estar prevenidos un poco. Sí, o sea, si el paciente tiene que ser revisado, si Siempre, a todos claro. se nos ha caído un hijo, a Ajá. todos, el mío también. Así que hay que tener cuidado, no quiere decir que todos los niños que se golpeen van a ser, pero un golpe grande, hay niños que se han caído de un segundo piso, de un primer piso alto, alguna cosa grande, sí hay más riesgo, pero no quiere decir que todos lo hagan. ¿Qué tan frecuente es la epilepsia? ¿Podemos hablar más o menos de alguna estadística que usted pueda decir de cada 10 personas, 2 o 3 tienen epilepsia? No sé. Depende ¿Qué tan común del es? país también. En los países en vías de desarrollo hay más epilepsia que en los países ¿Por qué que están será más esto? desarrollados. Algunos de las cosas son al momento del parto se utilizan otras maniobras para que ese niño salga y ahí puede haber un poquito más de problemas el rato del nacimiento. Es decir, que la epilepsia no es pues por natural, sino más bien tiene una causa Claro, ajena. claro. No es del cuerpo, es por un factor externo. O sea, no es como el autoinmune, como diríamos así, que el paciente la presenta porque el mismo cuerpo le está atacando. Siempre hay alguna causa. De que la podamos ver o no la podamos ver va a depender si es que es idiopática, es decir, que no tiene una causa clara. Ajá. Porque puede ser algo muy chiquitito que no lo vemos ni con los mejores estudios. Y la otra cosa es que puede ser secundaria a un golpe, el uso de forceps en el nacimiento, que es esas como tenazas para sacar a los niños cuando hay partos complicados. El uso de drogas también, lo vemos bastante más frecuente, así. Exacto, porque hay que, de pronto hay personas que de verdad desconocen ciertos asuntos y lo pasamos desapercibido. Inclusive eso pasa con cualquier síntoma que tengamos de nuestro cuerpo, un dolor en el dedo, en el pie, en la cabeza, lo pasamos así por alto. Hay personas que sufren este tipo de migrañas. ¿Estas personas también pueden llegar a tener epilepsia de pronto? Son dos enfermedades diferentes. Se pueden confundir de ciertas maneras en algunas cosas. Por ejemplo, la migraña también tiene un aura, que quiere decir que le anuncia cómo va a comenzar el dolor de cabeza. La epilepsia también tiene su aura. A veces puede haber síntomas visuales, ven lucecitas o algo así, y eso también puede ser el inicio de una convulsión que esté comenzando en el área visual. Es más raro. Exacto. ¿Hay de pronto alguna diferencia o de pronto puede haber algún estudio en que diga que los hombres o las mujeres son víctimas, digamos, de alguna forma de la epilepsia, o es por igual? Es muy cercano. Tanto mujeres y varones pueden tenerlo, quizás un poquito más predisponente en mujeres, un 3-2. ¿Por qué será? No tiene una causa clara. Gran cantidad de enfermedades neurológicas son más predisponentes, como la esclerosis múltiple, la migraña, son mucho más en mujeres que en varones. Hay que de todas maneras estar prevenidos. No, las enfermedades pues no están viendo si son hombres o son mujeres. Claro, hay salvo algunas excepciones, ¿no? En que algunos son más propensos a las enfermedades, pero siempre yo creo que teniendo una buena alimentación, unos buenos hábitos y de siempre estar prevenidos ante cualquier molestia, pues acudir al médico, no automedicarse de pronto, que eso es algo que tenemos todos los seres humanos, creo que tenemos un dolor de cabeza y pensamos en una pastillita y ya. Sí, hay mucha automedicación y mucho uso de medicamentos. Hay que recordar que todos los medicamentos naturales también son de donde se obtienen los medicamentos químicos, más procesados, más... El problema es que con los medicamentos naturales no podemos tener un efecto cierto sobre
qué tanta dosis de medicamento le va a pasar resto, ¿sí? En cambio, con los medicamentos que ya son hechos químicos, sabemos que 100 miligramos de un medicamento va a causar esto, pero con plantas y cosas no lo podemos saber. No estoy en contra del medicamento natural, sino más bien como un trabajo en equipo. Exacto. Las dos cosas pueden ir muy bien juntas. La ciencia por algo avanza y tiene sus razones también. Doctora, qué interesante hablar de estos temas. La epilepsia, uno de los temas que la gente también está pendiente para descubrir porque deben tener algún familiar o de pronto son pacientes que tienen ataques de epilepsia y conocer sus causas, cómo son sus síntomas para que la gente se vaya alertando y sobre todo porque él nos ha dicho usted algo importante, no se puede saber con anticipación si alguien tiene epilepsia o no, o si de pronto un hijo viene con epilepsia o no. Esto es algo que se descubre en ese momento, que puede venir de un momento al otro, es decir, ahora estamos hablando acá y podemos sufrir un ataque de epilepsia y ahí es cuando recién uno se puede enterar. Y lo más acertado es acudir al profesional. Exactamente, al neurólogo, neuropediatra en caso de niños, que son los que deben tratar la epilepsia y todas las enfermedades neurológicas en niños deben ser vistos por los neuropediatras y los de adultos, habemos algunos en la ciudad. Qué bueno. Acá está entonces la doctora Ana María Toral, neuróloga clínica, hablándonos de la epilepsia. ¿Dónde la podemos localizar para mayor información? ¿Alguien se sintió identificada con algún síntoma por ahí y quieren conversar con usted, doctora? ¿Dónde la encontramos? Bueno, yo trabajo en el Hospital del Río, consultorio 240. Ya. Y bueno, a través de las citas del seguro, un poquito difícil, pero ahí también en el Hospital del Seguro. Ahí la pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctora Ana María. ¿Con algún mensaje que usted quiera cerrar para la gente que nos está escuchando y sobre todo para aquellos que se han identificado con el tema? Para los que se hayan identificado con el tema, que asistan a su médico de confianza. Muchas veces los médicos internistas los pueden derivar a donde se considere necesario. Siempre es oportuna una consulta por dudas y quitarse la duda si fue o no fue una convulsión y si requiere o no requiere tratamiento. Entonces siempre es adecuado consultar al profesional médico. Listo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Ana María Toral, neuróloga clínica. Ella nos estuvo hablando acerca de la epilepsia, sus causas, sus síntomas y cómo tratar, para que usted se vaya informando. Y recuerde que si quiere revisar una vez más esta entrevista, nos puede visitar a través de Facebook Live. En nuestra página nos ubica como Radio K1S o también pues nos puede ubicar en nuestro canal de YouTube. Nosotros continuamos.